You don't speak Spanish or no hablas inglés? No problem. We have included subtitles for English, Spanish, Portuguese and French. Today's episode is about a very special person. His name is Ángel, which means angel in English. And as you will see, he's really a person with a very big heart. However, he has lost a leg due to diabetes and has to move around in a wheelchair because he cannot afford a prosthesis so that he can walk again. His prosthesis only costs $6,000. But with his income as a singer, he and his family just can't afford it. And the government does not pay for it either. This is why we started a funding campaign. The link is in the description for his prosthesis. The money will be 100% used just for this case, and if everyone just could give a little amount, like let's say $5, we could help Angel to be able to walk again. Just imagine that, like being able to help someone to walk again and not having to depend on the wheelchair. Thanks a lot for helping. This would be a great dream of myself to be able to help him to walk again. No, vivo de la música. Este es un oficio muy noble, ¿verdad? Para lo necesario. No sé que vivo con lujos, pero tengo lo necesario, gracias a Dios. Vivo bien, vivo feliz. Okay. Me quitaron la pierna, no me quitaron la vida ni las ganas de vivir. Este oficio es muy noble, da lo suficiente para comer, pero hay que ofrecerle calidad a las personas. ¿Sí? Dice el dicho por ahí, ¿no? Que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero aquí es al revés. Aquí detrás de una gran mujer hay un gran hombre, ¿verdad? En promedio vengo sacando entre 300 y 400 pesos diarios. Sí. Al día. Al día. ¿Te pueden hacer una prótesis para tu pierna? Sí, pero sinceramente tengo problemas en ese asunto porque salen muy caras. Pues yo investigué una. Valía arriba de 100,000 pesos. Como $5,000 más o menos. $5,000. Sí, como 5,000. ¿Introvertido o extrovertido? No, extrovertido bastante. ¿Sexo o chocolate? No, pues las dos cosas, compadre. Yo creo mis propias opciones. ¿Gatos o perros? Perros, definitivo. ¿Ciudad grande o un pueblo? Me gustan las ciudades, pero aprecio más un pueblo tranquilo. ¿Amigos con beneficios o una relación estable? No, casado, gracias a Dios. ¿Hawái o Alaska? En primavera, Alaska, y en invierno, Hawái. ¿Ser mochilero o quedarte en un hotel? No, mochilero, definitivo. ¿Vivir para siempre o ser capaz de teletransportarte? Yo quiero vivir para siempre, compadre. Mi nombre es Ángel Castro Cruz. Nací en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Soy de la cuenca del Papaloapan, en el lindero de Oaxaca y Veracruz, dos estados mexicanos. Hace 30 años que vivo aquí en Cancún. A la música tengo aproximadamente 15 años de dedicarme apenas. Aquí me casé, aquí formé a mi familia aquí en Cancún. Tengo 3 hijos, 2 varones, una mujer y 2 nietos, que soy abuelo. Y vivo con mi familia. Gracias a Jehová Dios, me dedico a la música desde hace 15 años. Aquí en el Parque de las Palapas tengo aproximadamente de tocar, voy para el año apenas aquí en las Palapas, y pues la gente me ha acogido muy bien, me ha dado la bienvenida y le gusta lo que hago. Me gusta hacerlo bien para que a la gente le guste. ¿Tú vives de la música o trabajas de otra forma también? No, vivo de la música. Este es un oficio muy noble, ¿verdad? Para lo necesario. No sé que vivo con lujos, pero tengo lo necesario, gracias a Dios. Genial. ¿Y cuánto tiempo ya vives de la música o has tenido un trabajo antes? Sí, antes, desde que me quitaran la pierna, yo ya tenía con la música aproximadamente como 10 años desde estar trabajando en la música, 10, 11 años más o menos, que me dedicaba yo a la música. La pierna me la quitaron apenas el año pasado, en el mes de mayo. Yo soy diabético hipertenso, pero controlado pues. Nada más que me cayó una infección en la pierna y me la tuvieron que amputar. Pero vivo bien, vivo feliz. Me quitaron la pierna, no me quitaron la vida ni las ganas de vivir. Puedo hacer muchas cosas todavía, aún así en la condición en la que me encuentro. ¿De qué has trabajado antes? Antes trabajaba yo de diligenciero, era yo empleado de un periódico. Trabajaba yo para varios periódicos, trabajé como chofer vendedor y repartidor de suscripciones en motocicleta. Así es. ¿Por la diabetes que era el tipo 1 o el tipo 2? Tengo de la mellitus, diabetes mellitus, tipo 2. ¿Puedes explicar un poco cómo empezó con el diabetes? Bueno, de diabético tengo aproximadamente 21 años. Lo clásico de la diabetes, que empiezas a sentir mucho cansancio, mucho sueño, mucha sed, labios resecos, haces pipí a cada rato y pues te sientes muy mal. Y la hipertensión me empezó 10 años después de la diabetes. Tengo como 10 años de hipertenso apenas. Después ya en el transcurso de la diabetes pues me vino la hipertensión. Pues ahorita pues la pierna fue una consecuencia de la diabetes. En ese entonces se me disparó, tuve un pico muy alto de azúcar. Llegué a 600 unidades de azúcar por decilitro de sangre, me fue muy mal. Pero ahorita gracias a Dios estamos bastante controlados. Me están inyectando insulina y tomo una pastillita que se llama Metformina. Con eso me controlo nada más. Y la buena alimentación. ¿Cómo te sentiste o cómo era para ti
cuando te han dado la noticia que te tienen que amputar la pierna? Oh, bueno, ese momento, la verdad no se lo deseo a nadie porque prácticamente estás perdiendo una parte de ti y un miembro tan importante, una pierna para caminar, ¿verdad? Y te da tantas dudas, una angustia, una incertidumbre muy grande porque no sabes a lo que te vas a dedicar de ahí para adelante o no sabes cómo le vas a hacer en ese momento. Pero cuando Jehová Dios da la serenidad y la paciencia para pensar y meditar bien las cosas, Él mismo va haciendo que tú poco a poco vayas desarrollándote, tanto intelectual como físicamente. Y ahorita pues me siento como si tuviera yo mi pierna, o sea, sí la extraño, lógicamente va, pero ya me estoy adaptando a andar así. Eso es muy motivador. Caso, no, hombre, olvídate. Es lo que mucha gente aquí dicen, que cómo es que ando feliz, ando contento, y mucha gente se deprime. ¿Qué gano con deprimirme? Si yo me deprimo, aquí en México decimos, me llevo a mi familia entre las patas. Tengo que pensar en mi familia, tengo a quien darles ejemplos todavía, a quien aconsejar, a quien enseñar. Y si yo me rindo, pues les voy a enseñar a rendirse, ¿verdad? Sí. No, al contrario, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades difíciles, uno tiene que seguir adelante y luchando, siempre con la ayuda de Dios. ¿Sí? ¿También haces canciones cristianas? Sí. No, lo intenté una vez, sí, hice una canción cristiana hace muchos años, pero esto lo tomo como trabajo, ¿sí me entiendes? Sí, hay que dar lo que piden. Claro. ¿Puedes explicar cómo es tu vida diaria como músico? Bueno, como todo trabajo, ¿verdad? Como todo oficio, este oficio es muy noble, da lo suficiente para comer, pero hay que ofrecerle calidad a las personas. Si uno quiere, tú sabes que en cualquier trabajo, entre más te esmeres por hacerlo mejor, más apreciado eres. En la música pasa lo mismo. Si tú le dedicas tiempo a practicar, a sacar canciones, o sea, uno escucha, ¿verdad?, lo que está sonando en este momento. Yo me dedico al regional mexicano. Vi una que otra baladita ahí, pues me dedico a escuchar música. Ah, pues esta me gusta, pues esta le puede gustar a la gente y me pongo a practicarla, a sacarla a mi voz, a mi tono, y es lo que ofrezco al público. Trato de hacerlo lo mejor que puedo. ¿De qué se tratan tus canciones, más o menos? Le canto al amor y al desamor, más que nada. Sí, no, porque también eso de los narcocorridos no me gusta. O sea, no me gusta nada que tenga que ver con la violencia, ni tampoco nada que tenga que ver con el adulterio, con la fornicación o algo que tenga que ver en alabar a una persona. No, a mí mi alabanza es para que va Dios nada más. Nada, mi trabajo tiene que reflejar lo que soy. ¿Puedes explicar un poco más cómo eran los primeros días y las primeras semanas después de que te quitaron la pierna? Bueno, aquí la que estuvo al pie mío siempre fue mi querida esposa, Damaris. Por cierto, le mando un saludito por donde quiera que esté. Es el amor de mi vida ella, ¿sí? Es la madre de mis hijos. Sin el apoyo de ella, pues igual. Dice el dicho por ahí, ¿no?, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero aquí es al revés. Aquí detrás de una gran mujer hay un gran hombre, ¿verdad? Porque ella en las buenas y en las malas, ha estado conmigo siempre. Al principio pues, es bastante difícil adaptarse, preguntarse qué vas a hacer, a qué te vas a dedicar y luego qué va a pasar con los planes que tenía, porque yo tenía muchos proyectos, muchos planes, ¿verdad? Pero se pusieron en stand-by y no se terminaron, porque todavía los proyectos siguen. Un poquito más lento, un poquito más difícil, pero firmes. ¿El gobierno te da una ayuda? No, ahorita no, pues yo nada más vivo de la música, trabajo nada más de la música, me mantengo. Sí, me han ayudado personas que me conocen y que me han dado ciertos apoyos. Más que nada, alguno que otro me ha dado una despensa, sí me han ayudado. Pero el gobierno, como en Europa o en Alemania, el gobierno te pagaría tipo una cierta cuota cada mes. Aquí hay un programa que está instituido el presidente de la República, Andrés Manuel, las pensiones del bienestar. Yo apenas me apunté este año para ver si alcanzo una pensión bimestral de parte del gobierno federal. Sí, una pensión bimestral cada 2 meses. Y pues apenas estoy esperando esa ayuda. No me han ayudado todavía, apenas estoy esperando la ayuda. Una pregunta por curiosidad, ¿cuánto se gana cada hora haciendo la música? ¿Yo, como músico? Bueno, mira, en promedio vengo sacando entre 300 y 400 pesos diarios. Sí. ¿Al día? Al día, sí. Wow, okay. Al día, más o menos. O sea, yo siempre salgo de tu casa pidiéndole a Jehová Dios que me ayude a llevar lo necesario, que me ayude a tener un ojo sencillo, que no envidie yo la prosperidad de los demás, sino que me dé lo necesario para cada día y con eso me conformo, sacar lo que necesito diariamente. Y siempre me lo da. ¿Cuándo empezaste a tocar la guitarra o cuándo empezaste a hacer música? Tiene como 15 años aproximadamente que empecé a hacer música y a tocar la guitarra. Primero cantaba, yo me gustaba mucho cantar. Mi padre, que en paz descanse, era guitarrista, tocaba la guitarra y cantaba, pero nunca me quiso enseñar. Pero yo creo que pues ahí tengo la semillita de él, o sea, por eso tengo la inquietud y por eso me dedico a la música, me gusta mucho. Y la música para mí es como una terapia diariamente, porque si estoy triste, canto y toco. Si estoy alegre, canto y toco. Para mí la música es todo. O sea, en el día a día. Toda la música me gusta, toda. Pero hay cierta
hay cierta música que no me gusta. No voy a decir cuál para no herir susceptibilidad de edad, Sí. pero hay una que es muy popular ahorita que no me gusta. ¿Te pueden hacer una prótesis para tu piano? Sí, pero sinceramente Caro, tengo problemas en ese asunto porque salen muy caras, salen muy caras y sinceramente pues los medios no los tengo. Me gustaría volver a caminar normal, ¿verdad? Sí. Y como he visto en internet varias compañías que se dedican a eso, pero veo nada más los precios y me apachurro un poquito, ¿verdad? Me desanimo un poquito, pero digo, no, pues con trabajo y esfuerzo todo se logra. Escuché por ahí un dicho que dice que sin sacrificio no hay éxito. Es un sueño que tengo, ese es un... ¿Cuánto costaría una? Híjole, pues pues yo investigué una. Valía arriba de 100,000 pesos, como $5,000 más o menos. $5,000. Sí, como 5,000, $10,000 más o menos. A pesar de ser bastante extrovertido, que como a mí desde chico me enseñaron a luchar por las cosas, a mí se me hace muy difícil pedir ayuda. Me da pena, pues, me da vergüenza poder acercarme. Por ejemplo, te digo a ti, oye, puedes, ¿sí me entiendes? Me cuesta trabajo para ese tipo de cosas. Pero pues estaría genial que hubiera un alma caritativa por ahí y dijera, yo le pago la prótesis, ¿verdad? Estaría bastante bien. ¿Cuáles serían 3 deseos que tienes para tu vida? Primero que nada me gustaría darle su casita a mi esposa. Es uno de los deseos. Otra, permanecer leal y obediente a Jehová Dios. Y seguir cosechando éxitos en la música. Seguir para adelante, para atrás y para tomar impulso. Si alguien tiene una enfermedad así también, o si tiene diabetes, ¿qué le puedes recomendar para...? Pues que se cuiden mucho porque esta enfermedad es peligrosa, silenciosa y degenerativa, que va comiéndote poco a poquito por dentro, poco a poquito. Y si uno se descuida, cuando viene a ver, mira, ahí está una de las consecuencias por no atenderse a tiempo, no cuidarse como debe uno de cuidarse, porque es que esto fue de repentino. Tenía yo ya 20 años sin consecuencias de diabetes, esa fue una de las consecuencias. La otra consecuencia de la diabetes, pues la vista. Estoy perdiendo la vista poco a poco, pero es parte de la enfermedad. Pero ahí vamos poco a poquito. Ahora sí que dicen que para luchar con tu enemigo tienes que conocerlo. Infórmense, chequen si tienen principios de diabetes, familia, en su línea de familia, que alguien tiene diabetes, que alguien tuvo diabetes, pues qué sé yo, padres, abuelos, bisabuelos, no sé. Porque en mi caso fue hereditaria, ¿sí? Pero en mayor parte porque yo no me supe cuidar cuando era joven. Cuando es uno joven no quiere uno escuchar consejos. Le dicen a uno, oye, que no tomes eso, oye, que no hagas aquello, oye, que mira que te va a pasar esto. Y hasta que no le pasan a uno las cosas es cuando empieza uno a hacer caso. A mí cuando me diagnosticaron diabetes, yo no lo creía. Yo me sentía bien. Estaba yo joven, ¿no? O sea, se me hacía chiquito el mar para aventarme un buche. Y pues hasta que se desarrolló completamente la diabetes. Lo bueno que me empecé a tratar a tiempo. Cuando empecé a sentir los primeros estragos, pero cuando uno se cuida y cuando hay personas a tu alrededor que realmente te quieren y te advierten, hazles caso, porque la diabetes es una enfermedad muy peligrosa. Es un enemigo silencioso, igual que la hipertensión, ¿eh? Así que coman sano, que hagan ejercicio, coman frutas y verduras, que eviten las bebidas alcohólicas, que eviten las drogas, que eviten todo lo que haga daño, ¿sí? Para estar fuertes y saludables, ¿no? Y con la vista es que te vas a... Estamos en planes para que me hagan una operación. Tengo retinopatía diabética con cataratas. Pero no vas a ser ciego en... Bueno, mira, si me cuido, no. Eventualmente va a ir deteriorando mi vista, pero no voy a quedar completamente ciego. ¿Por qué? Pues ahorita me estoy cuidando, ¿verdad? Me estoy cuidando. Más adelante quizás sí, pero si me sigo controlando, me sigo cuidando, eventualmente también la diabetes me va a matar. Porque es una enfermedad que ya no se quita, se controla. La diabetes, una de las consecuencias de la diabetes es lo que te va a llevar a la tumba. ¿Cómo te sientes enfrentarse a la muerte? No le tengo miedo a la muerte, hermano. La muerte es el principio nada más. Simplemente hay que hacer las cosas bien en esta vida para que Jehová Dios te tenga en la lista de la vida, en el libro de la vida, y puedas vivir ahora sí que para siempre. ¿Qué son tus pensamientos sobre la muerte? Amigo, la muerte es un suceso. La muerte es lo contrario de la vida. Así que si tú te cuidas bien en esta vida, para que tengas una buena muerte, ¿verdad? Lo que seas, a lo que te dedicas en la vida, si tú haces las cosas como Dios manda, te va a ir bien en la vida. ¿Qué es un libro que puedes recomendar a los espectadores? Un libro, por excelencia, la Biblia. Lean las Escrituras. ¿Qué piensas que todos los seres humanos tenemos en común? Pues la muerte. Todos vamos a morir. ¿Sí? Pero hay algo más que tenemos en común también, que podemos luchar por vivir bien. Si quieres, ahora puedes cantar una canción rápida de... ¿A una cancioncita quieren? Bueno, les voy a cantar una cancioncita. Esta es una canción de Los Traviesos de la Sierra. La sacaron el año pasado, pero me gusta mucho porque habla acerca de cómo debe uno de valorar a un padre. Ajá. No hay dolor más grande que perder a un padre, dijo un buen amigo.
Thank you very much for watching this video. We hope you enjoyed it. If you want to see more videos like that, please subscribe to the channel by clicking on the logo.